Estamos de vuelta acá en Primera Edición y vamos a hablar de educación previsional para entender los mitos sobre el sistema de pensiones, y para eso nos acompaña Fernando Rojas, gerente comercial de AFP Habitat. Don Fernando, muchas gracias por estar acá en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes, Cristian. Buenas tardes. Bien, empecemos hablando sobre las críticas más comunes del sistema de la AFP, que se pagan bajas pensiones. ¿Es mito o realidad eso? Bueno, hay que recordar, Cristian, que el sistema AFP, el sistema de pensiones, se basa en el trabajo y en el esfuerzo individual y sistemático mientras la persona está activa, es decir, trabajando, para juntar recursos para cuando se jubila. En ese sentido, si una persona ahorra poco durante su vida laboral, bueno, va a juntar pocos ahorros y no va a poder tener una buena pensión. En cambio, alguien que ahorra sistemáticamente toda su vida va a poder tener una buena pensión. En ese sentido, para nosotros como AFP es un mito que las AFP no paguen buenas pensiones, y yo más bien diría, si uno ahorra suficiente durante su vida tendrá una buena pensión, si uno no ahorra no va a tener una buena pensión. Y déjeme quizás usar un ejemplo. Si uno piensa en una persona que ahorra durante 10 meses de un año, como la tasa de cotización, es decir, lo que ahorramos para la AFP es el 10% de nuestro sueldo, va a ahorrar después de 10 meses el 10% de 10 sueldos, o sea, un sueldo. Al cabo de 10 años, esa persona se ahorra el 10% de 10 años, lo que ha ahorrado es recién un año de sueldos, o sea, tiene 12 sueldos, si uno se lo imagina, en 12 sobres que esa persona ha puesto en la AFP. Llevémoslo a 20 años, en 20 años son 2 años ahorrados, o sea, recién 24 sueldos. Y va a vivir 20, 30 años después de pensionado. Luego, esa cantidad de ahorro para periodos de vejez tan importante no alcanza para una buena pensión. En ese sentido, lo importante, digamos, es que tenemos que ahorrar suficiente para una buena pensión, y por eso que es tan importante comenzar ahorrando incluso temprano. Don Fernando, hay detractores o pesimistas que hablan de que el sistema antiguo beneficiaba más a las personas. En ese sentido, ¿usted está de acuerdo o finalmente lo refuta? Yo creo que es un error decir que el sistema antiguo pagaba mejores pensiones, y creo que es importante comparar, como se dice, peras con peras. Si uno compara cosas que no son comparables, o con reglas o con metodologías distintas, va a llegar a un error. Y déjeme comparar o usar algunos argumentos para explicarlo. Por un lado, tenemos que el sistema antiguo no pagaba, es decir, pagaba cero a quienes habían ahorrado pero no cumplían con las exigencias mínimas de la caja que estuvieran, que podía ser 18, 20 años de cotizaciones. Luego la persona que, por ejemplo, trabajó 15 años y se pensionó, recibía cero, se iba con 0 pesos para la casa. Y efectivamente en el sistema de AFP, el 100% de lo que la persona ahorra es de su propiedad y siempre se le va a pagar como pensión. Entonces, cuando comparamos solo con esa diferencia, es como que yo dijera, usted, don Cristian, tiene 2 autos y yo no tengo ninguno. Bueno, ¿cuál es el promedio de autos de nosotros? 1. Claro, pero usted tiene 2 y yo no tengo ninguno. Y si después decimos, no, ¿sabe qué más? Las personas que no tienen auto no las vamos a considerar en el promedio. ¿Cuál es el promedio de autos de nosotros 2? Es 2. ¿Pero cómo? Si usted tiene 2 y yo no tengo ninguno, y me están sacando del promedio. Eso es lo que hacemos cuando en el sistema antiguo comparamos y decimos, ¿sabe qué? Las personas que no tienen ningún periodo cotizado no se consideran para el promedio. Y lo otro es que hay que recordar que en el sistema antiguo las personas ahorraban cerca del 20% de su sueldo. Claro. Y en el sistema actual ahorramos un 10%. Luego, si usted me dice, comparemos, perfecto, pero comparemos ahorrando lo mismo, pagando pensiones en las mismas condiciones, y con esa comparación el sistema AFP paga muchos mejores pensiones que el sistema antiguo, recordando además que todos sabemos que dado que estamos viviendo... El costo de vida es más caro, dice usted. No, me refiero a que... recordamos que como estamos viviendo cada día más, efectivamente necesitamos que los recursos duren más tiempo, y el sistema antiguo no es sustentable, y por eso efectivamente que tenemos un sistema de pensiones que se basa en el ahorro individual y que es como están siguiendo todos los países del mundo. Don Fernando, quiero que pasemos a revisar las gráficas para explicar más que nada claramente lo que está ocurriendo el tema de las pensiones. Ahí usted nos puede explicar lo que significa más que nada esta gráfica que estamos viendo a continuación. Claro, es lo que comentábamos, que cuando uno mira los promedios hay que tener cuidado, Cristian, porque si uno mira aquí el promedio y dice que miramos las pensiones promedios de los chilenos, bueno, yo creo que hay que mirar las personas que han trabajado sistemáticamente en su vida para tener una buena pensión. Y en ese sentido, si miramos, por ejemplo, las personas que en Habitat se pensionaron el año 2014, habiendo trabajado o cotizado 30 o más años, la pensión que recibieron fue sobre 500.000 pesos. Luego eso efectivamente muestra cómo el trabajo sistemático y el ahorro sistemático permite una buena pensión, pero como vemos ahí también, la cantidad de personas que cumplieron con ese requisito el año 2014 no fue tanta. Luego el llamado, la invitación, es que a todas las personas tenemos que tener un cambio de conducta, digamos, una preocupación por ahorrar en forma más temprana, porque si no ahorramos suficiente durante nuestra vida activa, nos vamos a encontrar con que vamos a pensionarnos y no vamos a tener los ahorros suficientes para una buena pensión. Y eso yo creo que es lo que es importante al momento de comparar. ¿Qué otros factores han provocado que las personas finalmente no hayan cumplido con lo esperado? O sea, no hayan tenido la pensión esperada. Claro, es una buena pregunta. Por un lado está la cantidad de meses cotizados, como decía.
Por otro lado está la necesidad de cotizar por el total de la renta. Si usted recuerda, hay muchos casos, por ejemplo, incluso en el sector público, que hay bonos o asignaciones no imponibles, es decir, a la persona se le paga una renta, pero esa renta no lleva a un 10% de ahorro para la cotización, luego está ahorrando menos de lo necesario. Por otro lado, tenemos personas que ganan sobre el tope imponible, y esas personas tampoco están ahorrando por el 10% real de su sueldo. Y el otro elemento que mencionábamos rápido hace un par de minutos, que es que estamos viviendo cada día más. Luego, no podemos seguir ahorrando lo mismo que hace 30 años y pretender una buena pensión, porque hoy día ese mismo ahorro hay que dividirlo en muchos más años. Luego eso hace que la pensión se reduzca. Justamente usted le hablaba sobre las personas que tienen pensiones muy bajas, que no superan los 200.000 pesos. En ese sentido, ¿es más complicado el sistema de ahorro? ¿Se puede de todas maneras tener una buena jubilación? Bueno, ahí hay dos elementos. Por un lado, la necesidad de quienes tienen trabajo, de que coticen y ahorren en forma sistemática. En ese sentido, quienes no tienen trabajo, bueno, tenemos un desafío como país y preguntarnos si efectivamente es ahí donde el subsidio estatal, digamos, donde es el pilar solidario que tiene que revisarse y mejorar el apoyo para las personas que no han trabajado suficiente. Pero por otro lado, cuando decimos que las pensiones en promedio han sido 200.000 pesos, yo le diría, ojo, que ahí estamos considerando personas que a lo mejor trabajaron un mes, cotizaron un par de veces en su vida. Luego, claramente creo que nadie puede esperar, digamos, tener una pensión similar a alguna expectativa de sueldo cuando solo cotizó un par de meses. Y por otro lado, la importancia del ahorro voluntario. Acá el desafío, Cristian, está en que las personas cambiemos nuestros hábitos, en que ahorremos de forma temprana, en que ahorremos de forma sistemática, en que también usemos el ahorro voluntario. Además, hay bonificaciones o premios del Estado, estímulos para mejorar la pensión. Y por otro lado, decir, bueno, la persona que ha ahorrado sistemáticamente, que ha tenido 30 años de cotizaciones, va a tener una pensión mucho mejor, y por eso el llamado es a no dejarse estar, a quienes nos están escuchando, que no dejen pasar este mes, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y ese es el camino para construir una buena pensión. Don Fernando Rojas, gerente comercial de AFP Habitat, le queremos agradecer por este completo despacho. Que esté bien. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Bien, nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más informaciones acá en Primera Edición.